Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Hoy estoy emocionada porque tengo de invitado realmente un capo de capos. ¿Por qué digo así? Porque además de ser un súper psiquiatra, es un psiquiatra que realmente entiende de autismo. El doctor Guido Lupi. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz de tenerte acá. Hemos hecho varios lives, hemos hecho un montón de cosas juntos, pero nunca un podcast. Y yo creo que es demasiado importante ya hablarle a nuestra audiencia, ya como psiquiatra, porque sabemos que muchos niños con autismo terminan en el psiquiatra con más de un diagnóstico, siendo hipermedicados. Y quiero empezar por, cuando una mamá le diagnostican a un niño con autismo, hoy por hoy nos dan dos opciones. Una, medicinas, y dos, terapias. Tú, como psiquiatra, ¿te parece que estas son las dos opciones que existen y no existe más nada? ¿O por dónde uno de verdad debe de partir su camino con su hijo con autismo? Bueno, Miriam, gracias por la invitación y buenísima esta pregunta, porque es lo que uno escucha, ¿no? Cuando uno recibe un paciente, hace una admisión, inmediatamente se ve que solamente le han indicado apoyos terapéuticos y a algunos chicos medicación. Bien, antes de eso es recomendable hacer un pequeño listado de las sintomatologías del paciente. Bien, entonces, más allá de los diagnósticos, más allá de lo que hizo previamente o de interconsultas con neurología u otros especialistas, uno siempre tiene que tener en cuenta, más que diagnósticos, los síntomas. ¿Por qué? Porque uno, a través de los síntomas, puede llegar a tratamientos específicos y no tener que usar psicofármacos de inmediato. Hay algunos chicos que lamentablemente por un tiempo limitado van a tener que usarlos, pero si uno se maneja a través de los síntomas, puede tener respuestas, bien, mejorando las conductas y el desarrollo de los chicos, y cuanto antes uno puede abordarlas, mejor. Ahora, cada síntoma tiene un tratamiento específico. Por eso las consultas no pueden durar 15 minutos porque no tenemos tiempo de hacer la semiología adecuada para detectar la sintomatología. La sintomatología puede ser desde gastrointestinales, infecciosas, selectividades alimentarias, todo. Tenemos que ser muy meticulosos en la consulta, por eso a veces las primeras consultas son largas o hay que dividirlas en dos consultas para después abordar esta sintomatología y no abordar un diagnóstico. Bien, los tratamientos tienen que ser hechos a medida para cada paciente. Me encanta lo que me dices porque yo soy partidaria de que, a pesar de que hoy por hoy el autismo se considera una condición, es una condición flexible que tiene problemas médicos que están de raíz, que sí causan conductas del autismo. Como por ejemplo Raquel, que comía 3 alimentos y le diagnosticaron, ¿verdad?, con autismo, y me dijeron, no, es porque es autista. Pero luego un doctor vio que lo que tenía ella era acidez y gastritis aguda, le sanó eso y Raquel empezó a comer de todo. Entonces siempre está la pregunta, doctor, ¿cómo uno sabe si es por el autismo o por una raíz médica? El síntoma. Bien, bueno, vamos a decir que es por el autismo, ¿sí? En últimas instancias, es lo último que vamos a tener en cuenta. Antes uno tiene que hacer el ejercicio médico, recordando que a pesar de que uno pueda ser especialista, y puede ser especialista en autismo, puede ser especialista en psiquiatría, tiene que recordar lo básico de la medicina, ¿sí? Más lo pediátrico, para poder ir abordando cada uno de esos temas como corresponde, ¿sí? De una manera sistemática para no pasarte nada de largo. Bien, porque si uno lo que hace es pensar que todo viene por una cuestión conductual o del autismo, inmediatamente te quedas sin herramientas para el tratamiento. Inmediatamente vas a indicar un psicofármaco, vas a hablar con la terapeuta ocupacional por la selectividad alimentaria, bien, pero es mucho más redituable pensar que una selectividad alimentaria puede llegar a venir por una acidez porque tiene un tratamiento específico y tiene una forma de diagnosticarlo, ¿sí? Entonces no es que todas las selectividades alimentarias sean por una cuestión de gastritis, pero algunos chicos sí, y esos no se nos pueden pasar de largo. Bien, lo mismo pasa con chicos con diarreas, lo mismo pasa con chicos con constipación, que
siempre se escucha, bueno, tiene constipación por su gran selectividad alimentaria, y después se estudia y se conoce la causa de la constipación, que tiene un tratamiento y el cuadro empieza a mejorar. Bien, es algo un poco complejo de comprender, porque la pregunta siempre es, bueno, pero si yo trato las cuestiones gastrointestinales, ¿sí? Las alteraciones médicas, voy a tratar específicamente los síntomas del autismo. Y eso realmente a veces es muy difícil de contestarle a los padres. Pero si uno piensa que tratando las cuestiones médicas, ¿sí? Sacando o quitando el malestar médico de un niño, uno puede, ahí sí, tratar mucho mejor los síntomas que conocemos del espectro autista. Y muchas veces estas cuestiones médicas están hasta causando estas alteraciones médicas que hacen que el niño se retraiga. Y si uno las trata a tiempo, puede quitar esa retracción y puede hacer que el niño interactúe de vuelta de una manera más favorable a su desarrollo. Claro, incluso yo creo que en el tiempo las señales de autismo, por ejemplo, lo que es el aletear o caminar en puntilla, que hoy sabemos que puede estar muy relacionado con el hongo de cándida, ¿verdad? Hay cosas que se fueron juntando como parte del autismo, que cuando realmente son problemas médicos que se manifiestan en conductas extrañas. ¿Por qué no hablamos un poco, doctor, en su experiencia? Y yo entiendo que no existe una sola respuesta para un solo síntoma, pero sí quisiera abrir la mente a las personas que nos están viendo de posibles conductas que usted haya visto que se relacionan con posibles problemas médicos. Podemos empezar con la selectividad alimentaria. En su experiencia, además de la gastritis que ya dijimos, ¿qué otras cosas pueden causar una selectividad alimentaria? Bueno, la selectividad alimentaria puede estar dada por trastornos que van desde la boca, ¿sí?, hacia el intestino. Bien, hay que pensarlo de esa manera. Entonces, primero, estudiar todo lo que es la boca, todo lo que es la semiología de la masticación, si puede masticar o no puede masticar. Bien, si saliva o no saliva. Bien, después el tema del tragar, si tiene fuerza para tragar o puede tener alguna alteración en la deglución. Después sí, uno puede pensar que pueda llegar a tener un reflujo, después también una gastritis o también trastornos gastrointestinales. Bien, entonces es a veces un poco choqueante para los padres cuando hacen una consulta con un psiquiatra y le empiezan a hacer tantas preguntas sobre el intestino, sobre cómo va de cuerpo, cómo es la materia fecal, cuánto, si traga las cosas o si las mastica y después las traga. Bien, eso es fundamental. Y después también siempre evaluar vía aérea superior, sí, que hay infecciones en la vía aérea superior que pueden estar molestando la vía de deglución y esas también a veces les tiene que empezar a tratarlas, entre ellas el PANDAS o el PANS, que lo que puede hacer es causar una selectividad alimentaria de un día para el otro, bien, y eso es debido a una infección con una bacteria. Así que bueno, y esto es muy interesante porque cada vez se van encontrando más causas que uno tiene que investigar, ¿sí? Es casi interminable. Entonces uno lo que tiene que hacer es tener un buen ojo clínico, poder evaluar bien al paciente, hacer un buen examen físico y, súper importante, un buen interrogatorio a padres. El interrogatorio a padres es, digamos, la puerta de entrada para que uno después pueda buscar bien, mejor en el examen físico. Eso es súper importante, así que, bueno, es súper recomendable tener una primera consulta con los padres que puedan hablar. A veces, cuando uno hace una primera consulta con el paciente, es como que queda muy poquito tiempo para charlar, para hablar tranquilos. Y siempre yo recomiendo hacer una primera consulta solo con padres, porque el interrogatorio es fundamental. Claro. Fundamental, es un antes y un después. Sí, hay niños, por ejemplo, sí. Hay niños, por ejemplo, que tienen las sinus llenas de moco. Total. Y por eso no mastican. Entonces, por eso siempre quieren sopas o cosas rápidas, o sea, que no tienen que masticar. También he visto casos de niños que quieren comer solamente comidas crujientes, que muchas veces tienen que ver con la salivación para aliviar la gastritis y acidez. Entonces, y por ende, también está el tema de la inflamación intestinal, que si un niño está con dolor, no va a querer comer. Y las personas siempre quedan con que, no, la selectividad es porque es autista. No,
no podemos quedarnos ahí. Vamos a hablar de otros síntomas para abrir un poco más la mente todavía. Doctor, ¿qué pasa con los niños o los pacientes que son agresivos? ¿Qué ha encontrado en su consulta como posibles problemas médicos de una persona agresiva? Bien, bueno, los trastornos conductuales dentro de los trastornos del neurodesarrollo, recordemos que son dos cosas distintas. Uno es un trastorno del desarrollo, en donde hay una alteración en una etapa o en un área del desarrollo, y otro es los trastornos conductuales. Bien, algunos chicos tienen trastornos conductuales y otros chicos no. Entonces, ¿cómo estudiar los trastornos conductuales? Que acá hay muchísima investigación sobre los trastornos conductuales, bastante más que los chicos que tienen trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo. Vamos a hablar de los trastornos conductuales, que ahí sí hay una gran asociación entre trastornos gastrointestinales y trastornos de la conducta. Bien, eso está súper estudiado y súper confirmado. Entonces, yo siempre le digo a los padres, antes de pensar en cualquier psicofármaco, el intestino tiene que estar funcionando bien y la vía aérea superior, respiratoria, tiene que estar impecable. Si esas dos cosas están bien, ahí puede ser que se tenga que avanzar por un tiempo momentáneo con un tratamiento farmacológico. Dentro de los trastornos gastrointestinales, bueno, constipación, sobrecrecimiento. Espera, estoy confundida. Bien. Espera, me confundí. Estamos hablando de trastornos conductuales. Eso tiene que ver, eso no, pero eso tiene que ver con la parte orgánica o con cómo un niño se porta por su crianza. Eso es lo que no entendí. No. Los trastornos de la conducta, a ver, sería así. Hay niños que tienen un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. Muchos de esos niños, sí, un gran porcentaje de esos niños, tiene aparte un trastorno de la conducta. Que el trastorno de la conducta, sí, puede ser heteroagresiones, o sea, agresiones hacia los demás, o autoagresiones. Bien. También puede ser hiperactividades, puede ser estereotipias que disminuyen la funcionalidad y la calidad de vida de cada niño. Y esos son los niños en donde estadísticamente uno puede encontrar mucho más trastornos gastrointestinales y trastornos o infecciones de la vía aérea superior. Ok, es cuando algo que te pasa orgánicamente influye sobre tu conducta. Eso es un trastorno de la conducta. Entonces, ¿qué es un trastorno del neurodesarrollo? ¿Cuál es la diferencia? El trastorno del neurodesarrollo, claro, uno podría clasificarlos. Hay distintas maneras de clasificación, pero los trastornos del neurodesarrollo pueden ser trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos del espectro autista. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista tiene como eje diagnóstico que un niño tenga dificultades en la comunicación social, ¿sí? Y estereotipias y dificultades en la reciprocidad social. Ahora, no por tener diagnóstico de trastorno del espectro autista, tiene que tener conductas agresivas hacia los demás o autoagresivas. Claro, esos son algunos niños, ¿sí? Que tienen trastorno de la conducta. Y esos niños son los que generalmente está asociado a un trastorno gastrointestinal. Entonces siempre es bueno buscarlo. Entonces, cuando un chico, claro, yo he visto que muchos de los chicos que yo he conocido que son agresivos casi siempre tienen algún dolor. Entonces, o sea, he escuchado 1000 doctores decir, ante una persona agresiva piensa en dolor antes que su diagnóstico. Entonces, siempre otra razón, dolor o malestar, sí. Malestar, o sea que no siempre puede ser dolor, a veces es simplemente un malestar o el mal dormir, ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces ahí se abren dos ventanas muy importantes a estudiar, la gastrointestinal y la respiratoria. En cuanto a la respiratoria, bien, uno tiene que evaluar principalmente si hay inflamación en la vía aérea superior. Esa inflamación en la vía aérea superior, como dijiste antes, puede ser una sinusitis, puede ser hipertrofia amigdalina. Lo que pasa es que le da molestia, le da malestar al niño, sobre todo en el sueño. Entonces estos chicos muchas veces tienen apneas durante el sueño, o sea, pequeños momentos imperceptibles al ojo de uno, en donde no pueden dormir bien a la noche y tienen pausitas respiratorias y al día siguiente es como si no hubiesen descansado.
Imagínate no descansar 1, 2, 3, 4, 10 días. Cualquiera va a estar más irritable, cualquiera va a estar más impulsivo, más agresivo y ¿Cómo se con estudia menor eso? capacidad de concentrarse. Eso se Hay estudia de muchos varias papás maneras. que van a querer saber, espérate, ¿cómo yo sé si mi hijo le está pasando esto? Tal cual. Hay maneras más simples y maneras más complejas. La manera más simple es simplemente viendo la garganta. Con un examen de fauces uno puede ver si hay hipertrofia amigdalina. Hay otra forma que es para ver si hay hipertrofia adenoidea. Las amígdalas están acá en la garganta y las adenoides acá en la nariz. Entonces uno lo que tiene que ver es de hacer, si el niño, por ejemplo, ronca a la noche, es un signo de que algo está pasando con la vía aérea superior. Entonces hay que hacer una radiografía de Cavum, se llama, es una radiografía de perfil del cuello en donde uno va a ver la vía aérea superior, a ver qué tan estrecha es, o sea, si el aire pasa o no. Y finalmente puedes pedir un polisomnograma, que es un estudio del sueño, se lo conoce así. Es un electroencefalograma, bien, se pone el saturómetro en el dedo, vos estás dormido y ahí se ve si hay pausitas respiratorias, si hay menos oxigenación del cerebro durante la noche, y eso es fundamental. Y muchas veces se ha llegado a indicar cirugía para remover los adenoides o las amígdalas, y al tiempito hay muchísima mejora clínica, muchísima mejora clínica. Ante la duda, por ejemplo, uno intenta, bien, desinflamar la zona antes de un psicofármaco. A veces con una cirugía y otras veces se puede usar corticoides intranasales, se pueden usar antibióticos, hay varias formas de poder hacerlo y eso muchas veces alivia y uno no tiene que llegar al último recurso que es el psicofármaco. Bien, Claro, eso porque en al cuanto a la final, vía aérea superior. claro, sí, si el chico está incómodo con malestar, no hay psicofármaco psiquiátrico que le quite el malestar, lo puede adormecer, pero no lo va a ayudar Total. realmente. Doctor, en términos de bacterias, hongos, parásitos, amebas, arqueas, ¿qué tipo de rol juegan estos bichos, para bien o para mal, dentro del cuerpo de un niño autista? Bien, obviamente este es un tema que está en discusión constantemente. Lo que sí se ve, como decía antes, que muchos chicos con dificultades en el desarrollo de la conducta tienen alteraciones gastrointestinales, entre ellas sobrecrecimientos que pueden ser bacterianos o infecciones por parásitos o sobrecrecimiento de hongos. Esto se puede estudiar a través de la materia fecal y se puede recurrir a tratamientos farmacológicos, pero no psicofarmacológicos. Bien, se puede tratar, bien, con antibióticos, con antifúngicos, con antiparasitarios, y esto, de vuelta, mejora la sintomatología gastrointestinal, el niño se siente mejor y está mejor predispuesto a la interacción y disminuyen las dificultades conductuales. A veces hasta Y, también hay que hacer tratamientos gastrointestinales y de vía aérea superior al mismo tiempo porque se hallan las dos cuestiones alteradas. hay mucho, por ejemplo, mi hija Raquel le va muy mal los antibióticos. Ella sí puede tomar antiparasitantes sin problema, antifungals también, pero no puede tomar antibióticos. Entonces aquí usamos cámaras hiperbáricas, ozonoterapia, o sea, hay otras Hay otras, maneras, pero hay otras pero el maneras. tema es descubrir los bichos y matarlos. Estos bichos, doctor, cuando son los malos, ¿qué tipo de síntoma puede presentar en las conductas de un niño? Bien, puede ser, digamos, multisintomático. Bien, puede ser desde tirarse en el piso y apretarse la panza, desde buscar apoyarse sobre superficies frías, caminar en puntas de pie, movimientos repetitivos, golpearse en la panza, bien, dificultades atencionales, hiperactividad, puede ser, la verdad, un montón de síntomas y entonces uno ante la duda lo que hace es hacer un buen examen físico, generalmente encuentra un abdomen distendido, bien, con mucho meteorismo, sí, con mucho gas o aire en la panza, eso uno lo puede saber haciendo una radiografía de pie, en donde el aire se ve arriba en la parte del abdomen. También puede hacer una ecografía en donde se ven asas distendidas muchas veces. Y teniendo en cuenta el interrogatorio a padres, estos estudios complementarios, un abdomen distendido, uno puede empezar algún tratamiento
en base a lo que uno encontró. Que eso también es algo muy, muy importante a remarcar, que a veces uno en Instagram ve que se indican tratamientos antiparasitarios o antifúngicos, pero uno lo que primero debería hacer era certificar que así lo sea para no recaer en tratamientos antibióticos cuando no son requeridos o tratamientos antibióticos prolongados porque uno no ve resultados, entonces le siguen dando. Esto es, de vuelta, tratar de ser lo más meticuloso posible y hacer tratamientos específicos, ¿sí? Por eso a veces lleva tiempo esto. Es que a veces la gente no entiende que, ok, hay veces, yo sé porque me lo han enseñado, que si tú matas un cierto hongo, el parásito sube, o al revés. O sea, claro, es un balance delicado que requiere de un especialista, y es por eso yo también estoy en contra de que las personas, porque yo lo hacía, vamos a estar claros, yo improvisaba de esa manera. Uy, esa persona tomó una vitamina, yo se la metí a mi hija. Hasta las vitaminas no son inocuas en el autismo porque el sistema de nuestros hijos no metila las cosas de la misma manera. Entonces tiene que ser muy, muy individualizado. ¿Sabes? Un tema que yo nunca he terminado de entender. Sé el significado de pandas y PANS, que es una infección de estreptococo, pero no entiendo muy bien el rol en el autismo del pandas. O sea, una persona que tiene pandas y PANS, ¿tiene autismo o tiene un diagnóstico equivocado? Cuéntanos un poco de ese tema, doctor. Buenísima la pregunta. Bueno, esto es algo que se descubrió hace relativamente poco. Esta entidad se descubrió primero la entidad que se llama pandas, que es un trastorno tipo obsesivo compulsivo, como si fuese el TOC, agudo, de inicio agudo. Bien, entonces hay un niño, independientemente de cómo venía su desarrollo, empieza con obsesiones muy marcadas de un día para el otro. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que estos niños, con un inicio tan abrupto de estas obsesiones, hace 15 días habían sido diagnosticados con algún tipo de infección en vía aérea superior por estreptococo. Bien, entonces ahí se empezó a estudiar que la respuesta inmune, o sea, nuestras defensas, aparte de defendernos contra el estreptococo, hacían un ataque a nuestro propio cerebro, ¿sí? Como si fuese algo autoinmune. Y eso, lo que hacían esos anticuerpos, que deberían haber sido para la bacteria, terminaron atacándonos a nosotros en una parte del cerebro que dio inicio a las obsesiones. Bien, esto es algo fundamental porque cualquiera, hasta hace muy poco tiempo, se podría haber confundido estas obsesiones con algún tipo de brote o con algún inicio de algún diagnóstico tipo trastorno obsesivo compulsivo y podría haber indicado un antipsicótico. Y ahora fíjense cómo la misma ciencia, ¿sí? En un lugar muy importante como en Stanford, empiezan a decir, ojo, porque estos chicos pueden haber tenido una reacción inmunológica y en vez del diagnóstico ser TOC, es pandas. Y el tratamiento es totalmente distinto. En vez de un antipsicótico o un tratamiento con apoyos terapéuticos, con psicológico, por ejemplo, le tenés que dar un antibiótico por 5 o 7 días. O sea, es abismal la diferencia. Wow. Bien, ahí radica la importancia en esto. Ahora, como se descubrió este inicio abrupto de esta sintomatología obsesiva, también está en investigación que por ahí otros trastornos dentro del área de la psiquiatría, ¿sí? Como puede ser una depresión, un brote psicótico, alucinaciones, también podrían ser gatilladas por una infección en vez de una alteración neurológica que requiere un tratamiento antipsicótico o un antidepresivo. Entonces, ante cualquier inicio abrupto de alguna sintomatología, es muy importante estar seguros que no haya tenido en los días previos una infección en la vía superior, en la vía aérea superior, para así poder tratarlo. ¿Sí? Ok, pero solamente, o sea, los papás deberían de estar alerta si sus hijos se vuelven básicamente obsesivos con algo de la nada, pero también habías dicho al principio del podcast que si se vuelven selectivos de la nada, ¿qué otro síntoma, aparte de la selectividad y la obsesión, uno puede tomar en cuenta de la nada, de un día para otro casi, que pudiese tener que ver con pandas? Mira, teniendo en cuenta que el tratamiento del pandas es muy sencillo,
¿sí? Es un tratamiento antibiótico por pocos días. Si estamos hablando del estreptococo, también hay otras infecciones, ¿sí? Otras bacterias que pueden causarlos, pero lo puedes buscar. Cualquier sintomatología de inicio abrupto, uno hoy en día tiene que buscar una infección que lo haya podido causar, ¿sí? ¿Siempre se encuentra? No, siempre no se encuentra eso, en algunos casos. Pero vamos a recalcar eso. Escuchen, porque ¿qué pasa? Hay muchas personas que capaz sus hijos tenían pandas, pero no lo llevaron al doctor, no se dieron cuenta que el niño estaba teniendo una infección, y eso se va por los años. Entonces, gente, de ahora en adelante, si tu hijo está teniendo un cambio abrupto de conductas, puedes sospechar infección, hazle un hemograma, ¿verdad? Sería el hemograma, el examen correcto. Se hace un laboratorio de sangre, sí, con un hemograma. Se pueden pedir medición de anticuerpos contra el estreptococo, por ejemplo. Y ahí te puedes dar cuenta y hacer algo rápido. Doctor, ¿qué pasa con todos esos papás que no nos dimos cuenta que capaz nuestro hijo pasó por eso? ¿Qué pasa con el panda? Si, por ejemplo, Raquel tiene 16 años y a los 2 años le dio y yo en mi vida lo chequeé. Mentira, lo he chequeado. Pero, ¿qué pasa con ese papá que pasaron 5 o 6 años y no sabían y de repente se enteran de que su hijo sufrió de eso? ¿Sigue sufriendo de pandas o se muere el estreptococo o qué pasa? No, puede seguir sufriendo de pandas porque justamente el estreptococo puede colonizar nuestra garganta. Entonces el estreptococo está ahí alojado en la garganta y no lo sacás y sigue produciendo anticuerpos. Entonces, a veces uno no está seguro si fue una sintomatología de inicio abrupto, igualmente lo puede buscar. Bien, recordemos que un gran porcentaje de niños que llegan al diagnóstico del trastorno espectro autista tienen un inicio a través de una regresión del desarrollo, ¿sí? También muy abrupta, y eso también uno lo podría interpretar, ¿sí? Como una alteración conductual o el desarrollo abrupta, lo que amerita buscar que no haya sido por una infección y eso pueda llegar a tener un tratamiento. ¿Qué pasa si un papá tiene un niño que se está desarrollando perfectamente bien, como ha pasado muchas veces, alrededor de 18 meses, se enferma el niño, el niño tiene una regresión? Ese papá, doctor, en teoría, si en esa semana que vio la regresión encuentra el estreptococo y lo mata, ¿puede sacar a su hijo de un potencial diagnóstico o ya está predestinado a tenerlo, no importa qué pase? No, en un porcentaje aún desconocido, que no se sabe cuál es el porcentaje, el tratamiento puede llegar a ser efectivo, ¿sí? Pero eso es increíble, pero también esto no solamente es debido a cuestiones infectológicas, sino también puede ser por una sobrecarga, bien, de insultos a nuestro propio cuerpo, que ya cuando se sobrecarga demasiado, el cerebro empieza a tener sintomatología compatible con diagnósticos dentro del manual del desarrollo, como por ejemplo trastorno de espectro autista. Entonces, una sobrecarga de infecciones, de insultos, bien, de metabólicos, infectológicos, eso pueden hacer que lleguemos a la sintomatología. Entonces los tratamientos tienen que ser rápidos, cualquier regresión tiene que ser interpretada como una emergencia, bien, y no dejarse estar. Escuchen, cualquier regresión debe ser interpretada como una emergencia. Date cuenta rápido, haz algo rápido con el doctor correcto, porque muchas veces vamos al doctor y sí lo decimos, no es que no. Ay, sí, doctor, noté que mi hijo dejó de decir 2 palabras. Bueno, ya las va a decir. ¡Boom! Perdiste tu ventana. Entonces no podemos tomarlo a la ligera. Porque puedes estar salvándolo a ese niño de un diagnóstico. Ahora, dijiste algo muy importante, y es que capaz no es solamente una bacteria, por algo ese sistema dejó que el estreptococo le afectara el cerebro. Por algo ese sistema, el sistema inmune de esa persona no estaba bien. Entonces los insultos vienen de antes. Doctor, ¿cuáles son los diferentes insultos al cuerpo, de la vida cotidiana, que puedes estar haciendo, que causen el insulto, pues? Bien, bueno, a ver, se piensa que hay una especie de predisposición genética. Esto no pasa en cualquier niño, sino que hay una predisposición genética, que esta predisposición junto a estos insultos ambientales pueden causar algún trastorno del neurodesarrollo.
Estos insultos ambientales pueden ser de distintas índoles. Pueden ser biológicos o pueden ser también cuestiones hasta emocionales. Bien, o sea que es una amplia gama de posibilidades. Los insultos biológicos conocidos son nacimientos de pretérmino, bien, requerimientos de antibióticos en neonatología, bien, o cirugías en neonatología. Cualquier insulto perinatológico es de riesgo, ya sea por complicaciones en el parto o porque la madre necesitó tratamiento farmacológico excesivos durante el embarazo o intoxicaciones con vitaminas. Esas cuestiones son súper frecuentes, o sea que todo lo que es el periodo perinatológico es crucial. O sea que los cuidados, que eso también para mí es algo muy importante, tienen que venir desde el obstetra, desde la obstetricia, que eso es algo que no se escucha demasiado, ¿bien? Porque el obstetra parece que es el médico de la madre y los controles médicos son muchas veces muy básicos. No hablo por todos, pero en las experiencias que a mí me toca acompañar a los familiares, y no están cuidando tanto el desarrollo del cerebro del niño que está por nacer. Bien, entonces... Claro, tú ves a los papás comiendo comida chatarra, tomando sodas, con altas cantidades de estrés, la microbiota destruida, la mamá ya sufre de depresión, el papá tiene un problema autoinmune. Cuando nace ese bebé pretérmino, pues ahí tienes el insulto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la parte de la toxicidad mundial y ambiental que tenemos ahorita, porque si más bien hay un porcentaje genético, es muy poquito comparado al ambiental. Es poquito. Doctor, vamos a hablar del tema que a mí me apasiona y que muchos doctores todavía niegan, que no lo puedo creer, pero todavía pasa. ¿Qué tan importante es la alimentación en el mundo del neurodesarrollo? Bueno, a ver, voy a empezar diciendo que es fundamental, súper importante. Muchos de estos insultos de los que estábamos hablando pueden llegar a ser cuestiones alimentarias, básicamente. Hay distintos alimentos que en distintos niños pueden causar directamente una reacción inmunológica inflamatoria que puede afectar el desarrollo del cerebro, ¿sí? Así que la dieta para nosotros que tratamos a niños con dificultades en el desarrollo nos es fundamental, es una herramienta de las herramientas principales que tenemos. Bien, y de ahí nacen como estas dietas restrictivas con las cuales también hay que tener mucho cuidado porque hay muchos padres que también las escuchan y los hacen, pero recuerden que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del cerebro, entonces uno tiene que tener una buena calidad de alimentación. ¿Sí? Si hace una dieta restrictiva porque la escuchó nada más, sacando gluten, caseína, harinas, también puede poner en riesgo el desarrollo del cerebro. Así que eso hay que hacerlo con mucho cuidado y básicamente lo que hay que hacer es empezar a investigar cuál es el grupo de alimentos que le pueda estar causando algún tipo de reacción inflamatoria en el sistema del niño. ¿Sí? Claro, yo creo que lo que es la leche de vaca, lo que es la caseína, o sea, lo que es el gluten, el azúcar, sabemos que inflama a la población en general. Por sí, total, claro, exactamente, entonces, eso iba a decir. O sea, no quiero que se malinterprete lo que acaba de decir el doctor en pensar de que, mi hijo sí se puede comer el pedazo de pan porque le va a nutrir. No, es que cuando el niño es todo lo que come es pan y tú le quitas eso sin darle otra cosa o tener una persona que te ayude a que coma otra cosa, eso puede ser peligroso. Pero hay personas que están escuchando este podcast que capaz están embarazadas todavía. Entonces, no darles esos alimentos a los niños nunca. O sea, yo te digo, mi hermana tiene una niña de 3 años. Esa niña apenas acaba de probar su primer pedazo de gluten después de 3 años de nacida, porque ella aprendió de mi hija Raquel y dijo, mira, ¿por qué voy a empezar a meter azúcar a mi hija y volverla adicta desde mi vientre? Mejor me ahorro el problema. Y fue así. Entonces, es decir, nunca a un niño le va a hacer mal comer natural. Pero si hay es un cambio de paradigma. Pero sí hay comida natural que les puede hacer daño porque su microbiota no la digiere. Así que ni hablar de la porquería de la comida chatarra, las gaseosas. O sea, eso, a ver, yo soy de la que pienso
que un chico con autismo jamás va a llegar a su máximo potencial si está comiendo chatarra y gaseosa y porquería. ¿Estás de acuerdo o hay niños que sí llegan a su máximo potencial comiendo eso? 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. ¿Sí? Excelente. Me encanta esto de hablar del máximo potencial. Bien, es algo a donde uno tiene que apuntar siempre, independientemente de dónde arranca. Bien, hay que llegar al máximo potencial de los niños, y la alimentación y el ejercicio son claves, que a veces quedan, por más simples que sean, son muy olvidados en este sistema tan médico y farmacológico que fuimos armando. ¿Sí? Nos fuimos olvidando de estas dos cuestiones tan básicas como la alimentación y el ejercicio. Bien, y bueno, sí, eso. Me parece muy bien, pero a mí me encanta que tú seas psiquiatra porque a ti te educaron en farmacéutica, en lo que son los fármacos. Y yo sí quisiera que me explicaras, ¿para qué sirven los fármacos más comunes dados a nivel de qué funcionan y para qué funcionan los fármacos más comunes dados en el autismo? Bueno, genial que pueda explicar esto, porque esto es algo muy relevante en la vida de muchos niños. A ver, los psicofármacos existen porque en algunos chicos, y si lo usas bien, son muy beneficiosos. Bien, no es que los creó el diablo, existen para algo. Lo que yo creo es que hay un abuso, ¿sí?, de indicación, justamente por no hacer una investigación previa a ver qué niño lo necesita y qué niño no. Y ese abuso, por indicarlo demasiado, causó un montonazo de efectos adversos. Bien, y lo que terminó causando es que las familias descrean de este tratamiento. Bien, lo desprestigien. Entonces hay que volver, o dar vuelta de página y empezar a pensar en cada chico en forma individual, en pensar en cada sintomatología, y cuando es indispensable, ahí recién usar un fármaco, ¿sí? Son llamados antipsicóticos muchas veces, pero hay un montón de familias, y usar también la medicación que cada niño necesita con la menor dosis posible, ¿sí?, y por el menor tiempo posible. Eso es fundamental. Bueno, y después de los fármacos que más tenemos conocimiento, son dos que pertenecen al grupo de los antipsicóticos. No es que sean antipsicóticos de por sí, sino que quedó ese nombre ya histórico, pero se usa para un montón de otros desafíos en el desarrollo o desafíos en la conducta, que son la risperidona y el aripiprazol, ¿sí? Estos dos tratamientos se pueden usar a partir de edades relativamente bajas, bien, y ya tienen mucho recorrido, por lo cual conocemos los posibles efectos adversos, conocemos las contraindicaciones, y uno, si hace las cosas bien, los puede guiar a la familia y hacer que el tratamiento sea con la menor cantidad de efectos adversos posibles, y muchas veces ni siquiera hay efectos adversos posibles, y es la primera vez que la familia puede empezar a trabajar como corresponde con sus hijos cuando uno lo usa bien, ¿sí? Y en estos pequeños casos en donde con los tratamientos médicos no tuviste una buena respuesta. O sea, en mi experiencia, la primera fuente que nos dan es la risperidona, ¿verdad? Sí, antes de ver todo lo demás. Entonces, diría, doctor, que cuando una persona agotó toda la síntomas, o sea, todo lo que dijimos, y todavía queda esa agresividad, porque todavía no entiendo bien ni para qué son. O sea, yo sé que son tate quietos, porque son como tapasíntomas, que no queremos que eso pase, pero digamos que ¿en qué momento es prudente usarlos y para qué sirven? Bien. A ver, se usan cuando ya agotaste todos los recursos, ¿sí?, terapéuticos, y tenés que empezar con tratamiento farmacológico, psicofarmacológico, y si uno los usa a dosis muy altas, ahí sí pasa este efecto de sedación que uno trata de que no suceda. Bien, eso es cuando no lo tenés que usar, porque uno, trabajando en la primera infancia, trabajando con niños, nunca va a querer ese efecto sedativo.
Bien, lo que va a querer es el efecto antiimpulsivo, bien, y el efecto de regulador del ánimo. Entonces, muchos chicos, por ejemplo, tienen un síntoma que se llama irritabilidad. La irritabilidad o el mal humor podría estar causado, como dijimos antes, muchísimas veces por cuestiones hormonales, infectológicas, malestares, dolores. Pero muchas veces, a pesar de que buscaste por todos lados, no encontraste una causa y bueno, podés seguir teniendo a un niño irritable todo el tiempo. Bien, no es recomendable tampoco porque ese niño no puede ser escolarizado, ese niño no puede ir a los apoyos terapéuticos, no puede tener... Pero esa irritabilidad, si no viene de un lugar orgánico, ¿el cerebro te puede poner irritable porque sí, sin razón? Totalmente. Puede ser, a ver, esos serían los de la irritabilidad de causa desconocida. Quizás hay una cuestión médica, pero hoy en día no tenemos la tecnología ni los medios de saber de dónde viene. Entonces, si te va a llevar demasiado tiempo y como se te están yendo meses importantes para estimular el cerebro de un niño, a veces tenés que indicar un tratamiento con, por ejemplo, risperidona para que esa irritabilidad baje. ¿Y cómo baja? A través de alteraciones de neurotransmisores en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿el tratamiento con risperidona es de por sí sedativo? No, no es de por sí sedativo. Bien, se usa en el trastorno espectro autista para disminuir la irritabilidad. Tiene como efecto adverso la sedación que comienza a dosis altas. Entonces uno lo tiene que usar a dosis bajitas justamente para estabilizar el ánimo, ¿bien? Para estabilizar la conducta y no sedarlo, ¿sí? Pero que tampoco esté hiperactivo, ¿sí? ¿Qué pasa con esos chicos? Sí. Perdón, ¿qué pasa con esos chicos que empiezan estas medicinas y se vuelven extremadamente agresivos? ¿Será porque no se le miró bien las causas de todo o no metilaron la medicina o qué pasó ahí? Claro, estos medicamentos lo que pueden hacer es un síntoma paradojal, digamos. Uno indica la medicación para que el niño esté mejor, pero desafortunadamente empieza a estar peor, ¿sí? Y eso es casi instantáneo. Entonces ahí pueden estar pasando un montón de cuestiones que hacen que el niño esté peor, entonces uno tiene que suspender la medicación y hacer una nueva búsqueda o intentar con otro medicamento. Bien, ahora, si nosotros hacemos una buena búsqueda médica y si tratamos los síntomas, el porcentaje de niños que va a llegar al requerimiento de psicofármacos va a ser muy pequeña, ¿sí? Pero esos niños lo van a requerir y lo tienen que usar de la mejor manera. Entonces, hay una gran cantidad de psicofármacos y de vuelta, esto sigue siendo, muchas veces le digo a los padres, desafortunadamente, muy artesanal, ¿sí? No tenemos nosotros una guía de qué darle a cada niño, sino es que se requiere de que el médico sea especialista y tenga interés y experiencia en el tema. Las dos cosas son importantes, el interés y la experiencia en el tema, y que pueda hacer los controles. Bien, si uno tiene interés, si puede hacer los controles, son medicamentos muy seguros, muy seguros. Sí, bien. Pero de 9 de 10 hace las cosas no mal, llegas. ahí sí. Claro, pero de 9 de 10 veces, si haces las cosas de verdad bien, buscando raíces, causas, no llegas al medicamento porque ya retiraste el insulto que el cuerpo tiene que causa la conducta. Tal cual. O sea, es tan importante. Yo te digo, a mí me frustra mucho, Guido, cuando me llegan mensajes de mamás desesperadas que le dieron el diagnóstico al niño, el niño tiene 2 años y en la misma cita le recetan medicamento y el bebé tiene 2 años. Eso es tremendo, tremendo. O sea, y sucede, robando, increíblemente sucede. Es más, me ha pasado de que le indicaron no solamente un medicamento, sino 2 medicamentos al mismo tiempo a un nene de 3 años. O sea, realmente una locura, y por eso es lo que hablaba antes. Por eso, suponete que los padres confían en ese médico, le dan los 2 medicamentos al mismo tiempo, sin tener una causa precisa o una indicación precisa, lo que va a suceder va a haber efectos adversos. Entonces,
ahí no empieza por el mal uso, claro, por el mal uso, mucha gente empieza a demonizar estos tratamientos, que la culpa no es del tratamiento, del psicofármaco, sino del médico que le indica. Y en el momento en el cual lo indica y la manera que lo indica, entonces el papá sigue siendo el capitán del avión de su hijo y tiene que tener criterio al momento de decir, bueno, agoté todas las vías antes de llegar a medicar, porque es que igual este medicamento no te va a sanar. Es un tate quieto, o sea, sigue siendo un fármaco. Yo creo que el caso más triste que a mí me ha llegado, cuando una gente que vino a hacer la terapia Merck acá en Panamá, era un muchacho que de chiquito se empezó como a hablar solo. El doctor dijo, se está hablando solo, es esquizofrénico. Claro. Y le metió medicina para esquizofrenia. Luego, ¿verdad? Él empezó a tener un problema que la medicina de la esquizofrenia hacía que los ojos se le voltearan atrás de la cabeza. Entonces le tuvo que dar otro medicamento para parar ese efecto secundario. Pasaron un par de años y dijeron, no, él no es esquizofrénico, él es bipolar. Se le quitan la medicina de la esquizofrenia y le meten medicina para un trastorno bipolar. Pasan los años, ya se quedó para siempre con la medicina de los ojos, porque eso ya quedó como algo en él, y dicen, ay no, es que él no es bipolar, él tiene onda epiléptica, él es epiléptico. Se le cambia la medicina de epilepsia de bipolaridad y le meten la epilepsia. Y es aquí donde él llega donde mí, le hacemos todos los estudios y nunca tuvo onda epiléptica. Lo que estaba en esos exámenes de electroencefalograma era artefactos, que él había o estornudado o se había movido, pero no era epilepsia, nunca tuvo epilepsia. Y cuando vimos el electro del chico, el doctor dijo que en verdad esto pinta más un problema de neurodesarrollo, que hace 29 años se le diagnosticó como esquizofrenia. Y ahí se fue dando. Tiene problemas de riñón, tiene problemas hepáticos, problemas de salud, está obeso. Entonces, yo creo que los doctores tienen que tomar conciencia de la gran responsabilidad que tienen al diagnosticar y a medicar sin haber realmente visto al niño como un ser integral. Tal cual. ¿Has visto casos así o...? Un montón de casos así, lamentablemente un montón. Eso es lo que un profesor mío decía en medicina McDonald's, ¿no? Como que, a ver, hablar solo, esquizofrenia. Y ahí es donde se perdió el rol del médico. Bien, tenemos que volver a ser médicos. Por eso es muy difícil cuando las familias te preguntan, bueno, pero ¿a qué médico recurro? Y es muy difícil porque a mí me encantaría decir, mira, anda al psiquiatra porque el psiquiatra va a saber de conducta y va a saber de desarrollo, pero la realidad es que por ahí sale de la consulta del psiquiatra con un psicofármaco. O le digo, bueno, entonces anda a un neurólogo y el neurólogo va a ver que no tenga alteraciones eléctricas en el cerebro, alteraciones genéticas y nada más. Entonces falta el rol de este médico que pueda tener este interés en los síntomas y tratar los síntomas uno por uno, bien, para mejorar el desarrollo de los niños. Ahora, por ejemplo, es interesante el rol de los pediatras especialistas en neurodesarrollo. ¿Sí? De acuerdo a la formación que tengan, pueden ser muy útiles para esto. ¿Sí? También los psiquiatras, que somos pediatras, aparte de psiquiatras, también en mis consultas soy 90% pediatra y 10% psiquiatra. Bien. Y eso es muy importante. La pediatría me dio muchísimas herramientas para poder llevar a cabo los tratamientos o los seguimientos que hago hoy en día. Entonces es eso, reconectar con la medicina y empoderarnos como médicos a volver a investigar de vuelta, a volver a tener ese interés y no caer rápidamente en los fármacos. Perfecto. No duden en contactar al doctor @crianzasalud. Recuerden que no estamos solos hoy por hoy. Hay muchos médicos que sí están interesados, que sí están encaminados y que nos pueden encaminar también. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.